de regreso en Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Regresamos, estamos aquí en Ecos de Mirabal y nos puede marcar, nos puede marcar 432-3003 y nos puede mandar WhatsApp al 614-363-2021. Y bueno, ahora sí recibo como se debe a Duani. Duani, de veras me da mucho gusto que vengas. A mí me da mucho gusto que me invites. Hace ratito que no venías, me abandonas. No, tú sabes que no. No, pero me encanta y sobre todo, bueno, son estos dos temas que hoy vamos a analizar, la elección. Yo anoche me mordía las uñas y bueno, pues el asunto electoral ahorita pues es muy importante, ¿no? Pero luego también está, y adelantito le vamos a dar, a esta crisis de violencia que tiene la zona de Cuauhtémoc. No es nada más Cuauhtémoc, que es toda la zona de Cuauhtémoc, y bueno, tú le sabes más al tema. Pero empezamos con las elecciones. El resultado no oficial, pero pues casi oficial en el Estado de México, es que gana el PRI, con todos los partidos ahí que lo acompañan, con Alfredo del Mazo, le está dando el último día, hace ratitito, de ahí del PREP, era 33.7% contra 30.8 de Delfina Gómez de Morena, es decir, 3 puntos porcentuales arriba si el 30.8 lo subimos a 31 serían 2 puntos de diferencia. Pero bueno, lo que pasa es que el otro también lo puede subir a 34, ¿no? Sí, entonces son como 3 puntitos, bueno, puntotes, ¿no? Que le está dando el PREP, y ya con un 97% de casillas de actas computadas. Entonces se me hace como muy difícil que se revierta. Yo creo que ese va a ser el resultado oficial, y bueno, se van a ir a tribunales, ¿no? Es obvio, ¿por qué? Porque la ley dice que cuando los votos nulos superan la cantidad, igualan o superan la cantidad. Ya iba en 2 y cacho por ciento. Va en 3.03% en este momento en los votos nulos. Pues es decir, mira, esos 3 puntos de diferencia que hay están en votos nulos. Están en votos nulos, lo que obliga por lo menos a conteo por ley, ya independientemente de los caprichos de cada líder de partido, por lo menos. Entonces, Edomex es un hecho que, primero, se recontean o se recuenta todo, y segundo, tribunales. Sí, se va a judicializar la elección. Eso, ¿tú cómo bueno, así, no es que sea de pasadita, digamos, pero no es así como, es importante ganar gubernaturas. Coahuila, todo indica que también se queda el PRI, también con unos puntitos, ¿no? Contra el PAN. Así es. Yo pensaba que el PAN ganaba Coahuila fácil. Yo pensaba, pero bueno, el último dato del PREP es que sigue ganando Riquelme del PRI en Coahuila, ¿no? También con muy poco. Y en el caso, con muy poquito, también se van a tribunales, eso es segurito. Y en Nayarit sí ganan PAN PRD, ¿no? Sí. Ahí sí, con poquito más margen. Sí. Que obviamente la alianza PAN PRD es más fuerte. Por eso también ganan. Pero bueno, es importante que ganen, que el PRI pierda ahí. Pero, pues bueno, se defiende como gato boca arriba el PRI en Coahuila y en el Estado de México, ¿no? Que son dos de sus grandes bastiones. Sí. El asunto con el Estado de México, yo tuve la fortuna de vivir ahí, pues en Satélite, que es una demarcación muy especial de algunos Naucalpan y Tlalnepantla del Estado de México, y algunas delegaciones del oriente del DF, y la manera de pensar de la gente del Estado de México es muy, digamos, apática al cambio. No, me tocó vivir cuando el primer municipio del país, que era Tlalnepantla, cambia de color y se vuelve el primer municipio panista del país. Y el PAN dejó, y ya tardó mucho en salir de Tlalnepantla. El hecho de ver ahorita cómo están las elecciones, me parece que habla de esta resistencia al cambio que tiene el Estado de México, por lo cual el acercamiento de Morena es verdaderamente una noticia. Sí. Muy importante. Sí, claro. En el contexto así como nacional, por eso se volvió tan importante. No podemos desligar Estado de México con el 18. El 18 que está ya a la vuelta de la esquina. Es decir, se acaba Estado de México, se acaba elecciones 2017 y prácticamente arranca el 18. Y entonces, en el imaginario
nacional estaba el Estado de México como casi ya la puerta al 18. Por eso es tan importante, por el enorme número de votantes. Son casi 13 millones. Y la posibilidad de que esos votantes vayan a incidir en la elección del 18. Que por cierto, este rollo de la incidencia, anoche estaba viendo yo una mesa de análisis ahí en la tele, y yo no había revisado estos datos que dan anoche en el análisis. Resulta que no es cierto. Es decir, históricamente la elección para gubernatura en el Estado de México no coincide absolutamente con la elección presidencial. Al menos en los últimos 2 presidentes. Hay un comportamiento absolutamente diferente. Y nadie lo ve. Qué interesante, ¿no? A mí me da mucha risa esto porque dicen, interesante. quien gane el Estado de México gana la presidencia. Y a ver, resulta señores, que no es cierto. Pues cuando ganó Montiel hubo cambio, luego gana Peña y hay cambio, o sea, gana el PAN en la presidencia de la República, ahora Peña Nieto gana la presidencia de la República y en una coincidencia con Erubiel Ávila, pero fue la única que hubo. 3 previas hubo cambios de partido y la gente no se da cuenta. Sí. Es como esto cuando dicen de que si se derriten los polos nos vamos a inundar, cuando pues el hielo ocupa más volumen que el agua, ¿no? Son de estas mentiras que se repiten y nadie se detiene a analizar realmente lo que ocurre en el histórico. Es como si de pronto no tuviéramos memoria. Y esa es tarea precisamente de nosotros como medios y periodistas, recordarle a la gente, no aguanten. En el Estado de México estaba ganando el PRI y a nivel federal estaba como presidente un panista primero y luego otro panista. Sí, es diferente, pero además aquí hay algo, supongo yo que cuenta, ¿no? O sea, una cosa son pues los votos, que son los que se cuentan y con los que ganan o no ganan, y efectivamente no es un hecho que si gana Estado de México el PRI, en automático va a ganar el 18. No está funcionando, no funcionan así los números en el Estado de México. Pero el imaginario es muy importante. A mí me parece que tanto para Morena como para el PRI era fundamental ganar Estado de México, porque para el imaginario, en esta parte emotiva, en esta parte digamos de incidencia emocional, pues sí pega. Sí, era importante. Lo dices muy bien, o sea, es emotivo el asunto, sí, ¿no? Es como cuando alguien te dice, es que no te quiero. Y no te das cuenta que pues realmente no te está pasando nada, pero te sientes mal. Es más o menos lo mismo. Sí. Es que ya gané el Estado de México. Híjole, entonces va a estar muy difícil en la federal, sí, pero no analizas que no tiene una cosa que ver con la otra, porque efectivamente lo haces emocional. Sí. Nos vamos a ir un corte, Duani, y venimos pues con este análisis que a mí me parece que va poniendo ahora sí que las cosas, los cimientos, y ahora sí, pues la idea de cómo se va a poner el 18 en México. Vamos a corte y venimos. Usted escucha Ecos de Mirabal. En un momento regresamos. Estamos en Ecos de Mirabal, estoy con Duani Domínguez, compañera muy querida, y bueno, pues estamos, no sé si haciendo análisis, pero por lo menos dando números. Por lo menos intentándolo sobre estas elecciones. Nayarit, bueno, pues un estado también chiquito, pero picoso, ¿no? En esta elección, con mucho conflicto. Bueno, es que en todas pero hubo Nayarit conflicto. Y Veracruz fueron Veracruz, que aunque no hubo elección para gubernatura, para ayuntamientos, ¿cómo se puso violento? También, Nayarit, ¿no? Hubo amenazas de bomba, hubo evacuaciones, hubo levantones, hubo secuestros por horas, incluso hay una persona ya con cargos penales. En Nayarit se puso difícil la cosa, sí, y aún así hay algunos, lo dices muy bien, ya voy a tratar de usar otra palabra, pero el colectivo, el imaginario, dice que cuando la gente no sale a votar, que hay poco voto, gana el PRI. Sí. Eso es una cosa que tampoco se demostró porque Domex salieron todos. Sí, y que tiene lógica,
tiene cierta lógica, ¿no? O había operado hasta el caso Sí. de ayer con Coahuila y con Edomex, se nota, porque sí estaban las casillas larguísimas, las filas, cosa como nos pasó en Chihuahua. No obstante, en Veracruz fue más parecido el comportamiento a lo que ocurrió en Chihuahua. Lo dices muy bien, hay que recordar que en Veracruz no se elegía gobernador, nada más alcaldías, hay 212 ayuntamientos, ganaron 2 alcaldes independientes, ahí te digo los municipios que son municipios importantes, muy parecido a como se dio aquí, ganó San Andrés Tuxtla, ganó el independiente Pérez Garay, nadie sabe quién es, y Cristian Romero Pérez en Tlacotalpan, ganaron estos en Veracruz, pero hay una cosa interesante, que te puedo garantizar que no lo sabías ahora. Hay que recordar que el gobernador de Veracruz es panista, de extracción panista, y fue un magnífico operador, puesto que muchísimas de estas 12 alcaldías están todavía en el reconteo, pero casi en su mayoría las gana el PAN, pero gana el hijo de Yunes también. Es decir, un gran gobernador, un gran operador, perdón, el gobernador de Veracruz, porque le operó a su hijo, ¿no? Entonces gana una alcaldía y dice uno, bueno, en todos lados se cuecen habas, porque es una cosa que se critica muchísimo al nepotismo del PRI, y bueno, va y lo hace el gobernador con su hijo, que ahora son papá e hijo, gobernador y alcalde. Del PAN, así es. Y en esta alianza del PRD en Veracruz, que bueno, se ha cuestionado mucho, pero que al final es muy pragmática. Se Y que les funciona, ¿no? Claro. Y que el PRD en esta visión de alianza, de aliarse más con el PAN, en esta visión pragmática y no con Morena, por ejemplo, en el Estado de México. A mí me llama mucho la atención y quiero hoy hacer este análisis para el 18, porque es que para el 18 hay todavía muchos asegúnes, muchos asegúnes. A ver, en el PRD hay ahorita un enorme divisionismo entre líderes, grupos, porque así funciona el PRD, que se quieren aliar a Morena. Y recientemente hubo este escándalo en el Senado, porque el líder del PRD en el Senado dijo que se iba con Morena, ¿no? Sí. Que iba a apoyar a López Obrador, pues no es que se fuera Morena, pero pues es lo mismo. Y bueno, la dirigencia del PRD armó tremendo escándalo. Entonces, al interior del PRD, me parece que el PRD va a tener que tomar decisiones a nivel nacional, muy importantes, clave para ver, yo no sé si estará negociando quién da más, pero me parece que más allá de lo pragmático, el PRD va a tener como institución, porque la gente al interior del PRD ya está tomando decisiones. Pero analizando el Estado de México, ¿qué hubiera pasado si el PRD sí hace la alianza con Morena? Y el PRD sabía que estaba en su decisión quedarse y hacerle el juego al PRI al no irse con Morena, o se podía haber ido con Morena. Por eso se fue a tercios prácticamente. Y decide quedarse, porque es un 18%. Entonces, que Juan Cepeda dio una sorpresa. Ahora bien, a mí era el que más me gustaba. Déjame decirte, yo no voto en el Estado de México, pero al escucharlos hablar, por mucho me gustaba Juan Cepeda, a mí me pareció que fue la sorpresa del PRD, y yo creo que esa era la carta que estaban apostándole. Pero no le podían apostar a ganar, digo, no. Pero sí a sorprender, que fue lo que pasó. Pero entonces, aunque sorprenda, aunque tenga una buena carta, el hecho de tomar la decisión como institución, el PRD, de quedarse con su candidatura o de irse a Morena, era definitiva. Decidía la elección. Claro, ahorita ya estarían decidía ganados. La elección. Sí, se hubieran ido por Morena. El decidir quedarse y favorecer al PRI, porque quedarse era favorecer al PRI, porque no tenía por dónde el PRD ganar, no había manera. Ellos te van a decir ganar, que estaban defendiendo sus prerrogativas, o sea, ¿no? hay que irnos. ¿Eso te van a decir? Pues seguramente, y son muchas, y a lo mejor sí, pero es definir una votación clave para el 18. La decisión del PRD me parece importante analizarla, porque el PRD de aquí en adelante va a tener que tomar la decisión de aliarse o no con Morena, porque hay muchas voces al interior del PRD, muchas, que se quieren ir con Morena. Y entonces, pero como institución, o se va o no se va en esta alianza, y si no se va, me parece que desaparece el PRD.
me parece. Es un análisis bastante intenso el que haces, muy catastrófico para el PRD, sí. pero ahí voy a trascenderlo en este análisis. Mira, el Partido Revolucionario Institucional se ha caracterizado por ser un partido vertical, por ser un partido en donde la disciplina llega incluso a absurdos tan grandes, donde se elige a quien dicen por dedazo, donde un montón de prácticas que ya tenemos. Llega Morena. O sea, a mí lo que me sorprende es la idiosincrasia del mexicano. Llega Morena y es un partido prácticamente de un solo hombre. Y se alinean todos y deciden todos y le dicen que sí al señor y hay de aquel que opine distinto, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿qué es lo que ocurre con los mexicanos? Nos encanta ese tipo de disciplina, no pienso para que tú tengas la culpa de todo lo que me ocurre, dejo en tus manos mi destino, ¿por qué no participar con la crítica, con el no estoy de acuerdo, con el espérame tantito, ¿no? Que ocurre mucho y me imagino, como bien dices, que el PRD que ha intentado muchas veces tratar de esto, de oscilar en no ser un partido de un solo hombre, en oscilar, lo mismo que el Partido Acción Nacional, no ser un partido de disciplina vertical, sino de ser más transversal, preguntarnos todos qué queremos, repartirnos el pastel entre más a veces, de pronto se copian entre sí estas prácticas y hoy que vemos que no fue el PAN, que fue el mayor perdedor en el Estado de México, que yo garantizo que si hubiera sido un candidato varón, el que fuera menos Josefina hubieran ganado, pero bueno, el asunto es que Josefina hoy es la mayor perdedora del Partido Acción Nacional, sí. Lamentablemente es una mujer, para mi manera de verlo, pero el Morena nos viene a representar con este cierre tan estrecho que sí, la población mexiquense le gusta mucho que le digan qué hacer. Sí, claro. Es lo que parece. Sí, claro. Pero fíjate, más allá de que Josefina sea mujer, porque no creo que en esta ocasión haya sido porque sea mujer, ojalá, sino porque si no, entonces Delfina tampoco hubiera tenido tantos votos. Pero ahí te voy, estamos hablando de estructura. Ahí estamos hablando de estructura. Y esa estructura la que tenía el PRI, que se notó. Porque había, te digo, volvemos a este imaginario. Si hay poca votación, luego entonces gana el PRI. Por ende, es casi una regla de 3. Y no ocurrió. ¿Qué pasó? Se tenía subestimada la estructura del Partido Revolucionario Institucional en el EDOMEX, igual que la de Morena. Se notó el partido de estructura, se notó la estructura trabajada. Entonces sí, por supuesto, no pesó tanto el hecho de que fuera mujeres, coincido, importó mucho el tema de la estructura. Sí, no, para el PRI la estructura es clave. O sea, en el Estado de México y en Chihuahua y en todos lados. México, sí. El partido que tiene estructura es el PRI. No hay otro partido en México con esa estructura que tiene el PRI. Morena la ha ido creando, pero no creo que con resultados como el PRI. O sea, no creo que, en términos de estructura, no creo que Morena se le acerque al PRI. Sí, no creo, son 90 años contra unos. Exacto, y no creo que para el 18 se le vaya a acercar. Eso es lo interesante, porque en términos de verticalidades es muy claro. Los dos están en esquemas verticales. Así es. Pero en términos de estructura, que al final me parece como lo más importante porque tiene que ver con el comportamiento de los y las mexicanas, en el sentido de cómo la estructura me guía y en el caso del PRI, pues me dicen por quién votar y yo ya sé por quién votar y yo ya tengo mi estructura. En cambio, el ir en un partido sin estructura o con muy poca estructura implica que la gente tendrá que decidir, que no, es más, que a veces se sale de la estructura para venir a votar por alguien más, quien sea, el PAN, el PRD o Morena. Y el asunto de Morena, lo interesante de Morena, creo que el temor que da Morena al PRI y al resto es que está armando una estrategia con triunfos importantes sin estructura, porque me parece que incluso se le está complicando hacer estructura a Morena, se le complica. Sí, por aquello de la idiosincrasia de que no me gusta tanto que me digas qué hacer porque no soy tan no, vaya, yo sí cuestiono la autoridad, ¿no? Que sí, no son, pareciera que se disciplinan con un solo hombre, pero la verdad es que no. Al interior de Morena hay gente muy indisciplinada y se pelean mucho y van y vienen y discuten. Y yo lo veo aquí en Chihuahua como hay grupos. De alguna manera hay una especie de alianza hacia López Obrador que los converge, pero fuera de esa figura en los estados no hay estructuras que
que los convenzan, Que los digamos, cohesione. o que les cohesione la O verdad. que los uniforme también. Que ese, pues, es un gran déficit que tiene Morena. Y lo aprovecha muy bien partidos como Acción Nacional o el PRI. Sí. Hay que recordar que Andrés Manuel fue peligro para México, y ahora, ¿qué dice el presidente del PRI en cuanto tuvo oportunidad en todos los medios? Pues claro, ¿cómo iba a ganar Morena en el Estado de México si tenemos muchísimo miedo de que seamos Venezuela? Ay, o sea, Sí, ahorita la sombra de Venezuela ¿está sobre el país? Sí, fíjate, yo sí estoy, de pronto no pensé No que entiendo. iba, de pronto no pensé, pues que realmente la gente en México, bueno, pues que esta publicidad que le están dando a López Obrador con Venezuela fuera a calar. Yo dije, no, pues no creo que incida, no creo que, pero de pronto amigas muy cercanas y con esta capacidad de análisis, etcétera, de muchos lados, que empiezo a escuchar comentarios de me da miedo López Obrador porque se va a convertir a México en Venezuela. De pronto digo, caray, o sea, caray, sí está funcionando. Sí está funcionando esta Pero ¿qué publicidad. necesidad tenía? Sí está. Ya lo catalogaron una vez como el ¿no? presidente del miedo, ¿no? O el candidato del miedo. ¿Para qué se va a Venezuela a abonar a una situación? Y él, junto con Jade Cole, que también es otra mujer muy, muy inteligente, yo no entiendo por qué se hacen eso. Sí. Literalmente es un autosabotaje. Sí, totalmente. Nos vamos a corte, Vamos a Duane, corte. y venimos. Vamos a corte y regresamos. Usted escucha Ecos de Mirabal. En un momento regresamos. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estoy platicando con Duani Domínguez, compañera periodista, sobre este tema apasionante. Apenas arranca. De aquí en adelante vamos a hacer muchos programas con este tema político electoral, no nada más estrictamente de los partidos o de los votos o elecciones, sino me parece que sí tenemos como que ir abonándole al pensamiento más ideológico, me parece. En México no tenemos muy claras las ideas. Me voy parece. más lejos. Fíjate que justamente hace un momento estábamos platicando un amigo y yo sobre esto. Digo, ok, vamos a quitarnos de la cabeza. Ya se dieron las elecciones, se peleen, no se peleen, se judicialice o no la elección. Va a haber un ganador. Ok. ¿Y nosotros qué? Como ciudadanos, ¿qué? Y al final del día vemos esto. Yo, PRI, vamos a suponer, me voy a ir a un extremo, no pretendo pontificar, no soy autoridad electoral, ni ministerio público, ni puedo hacerlo, pero voy a sospechar tantito. Vamos a creer que Coahuila y que Estado de México son los bastiones donde mejor operó el PRI, perfecto, y gana sin el verdadero consenso ciudadano. ¿A qué nos va a llevar esto tarde o temprano? A que con o sin consenso ciudadano, con o sin legitimación del pueblo, a la hora de gobernar, ¿te van a alcanzar las canicas? ¿Quién sí tiene la estructura para que se pueda brindar seguridad, respeto, educación, administración correcta? Hay un montón de cosas. En Veracruz hay un municipio, no me voy a acordar ahorita cuál, donde gana el PRI, o sea, era alcalde priista, y se repite el alcalde priista. O sea, ¿por qué? Porque era un empresario. Hubo varios municipios en Veracruz que tuvieron crisis, como pasó aquí en Chihuahua, de presupuesto. Este ayuntamiento, ojalá me puedas echar la mano, que me estás escuchando, porque veníamos oyendo esa noticia justamente de Cuauhtémoc para acá. Y decía en el análisis que estaban realizando los compañeros de la Ciudad de México que esta prueba de que la ciudadanía no tiene que salir a votar enojada necesariamente, sino convencida. Tuvieron un alcalde priista que era empresario, les consiguió presupuesto, operó perfecto este municipio en Veracruz y refrendan el voto por el PRI. Entonces me voy a lo mismo. Ahorita vamos a tocar el tema, pero yo quisiera saber quién tiene la llave mágica para cambiar la percepción, no me voy a ir más lejos, la pura percepción de inseguridad de Cuauhtémoc. ¿Quién la tiene? ¿Cómo hay que hacerla? ¿No? Entonces, ahorita en estos momentos yo pienso que cualquiera que se diga ganador se está sacando la rifa del tigre. Sí, no, es que ya, desde hace mucho que los gobernantes se sacan la rifa del tigre. Incluso los muy poderosos que dicen que el poder es para poder. Incluso los muy poderosos que llegan con esa mentalidad, esos incluso se pueden caer, porque afortunadamente sí tenemos sistemas
que han abierto poco a poquito las puertas o mínimo las ventanas a que la gente cuestione y a que la gente no esté dando ya su voto como condicional o como incondicional, ¿no? Lo empieza a condicionar. Entonces, en ese terreno sí, porque yo coincido contigo, Duani, más allá de quién gane, más allá de quién gane. El asunto, lo que realmente nos interesa a la ciudadanía es ¿Quién va a poder? ¿Cómo le van a hacer para resolver la bronca que tiene México? La bronca de inseguridad, la bronca económica, la bronca de insuficiencia alimentaria en un país donde importamos alimentos, la bronca donde sigue habiendo muchos muertos, muchas muertas. Donde el 1% tiene la riqueza del país. Donde la distribución de la riqueza no avanza, donde la concentración de la riqueza sigue siendo la apuesta independientemente de quién gane. Y ya estuvo el PRI, ya estuvo el PAN y no más. Entonces yo creo, por eso yo digo que los análisis que tenemos que hacer desde los medios, sí tenemos que explicar un poquito más. Claro. En términos de sistemas, como qué sistema de país queremos, claro, a qué sistema de país le tenemos que apostar, qué tipo de sistema ofrecen unos y otros. Así es. Me parece. ¿Y qué nos hace mejor como ciudadanos? Fíjate, hace 2-3 días, el jueves pasado, el 1 de junio, tuve la oportunidad, un esfuerzo muy interesante por parte del Instituto Nacional Electoral, donde convocó en Cuauhtémoc a una mesa para el diálogo del análisis del déficit democrático que tenemos, donde, bueno, fueron empresarios, los partidos políticos, estuvimos nosotros como medios de comunicación, ciudadanía en general, y se llegaba a la conclusión. Dice la INE, bueno, nosotros les vamos a dar estos datos y ustedes opinan. Y los datos eran, pero lapidantes. El 1% de la riqueza, el 1% de la población en México tiene el 90% de la riqueza. El resto está repartido entre todo el pueblo. 63 millones de mexicanos viven en pobreza. 63 millones de los 111 que somos, es decir, más de la mitad. 99.7% de crímenes en México no se resuelven. 61% de los crímenes ni siquiera se reportan, ni siquiera se denuncian porque no hay manera de investigarlos ni de resolverlos. Es decir, estamos en un estado donde el ciudadano se siente completamente indefenso ante la adversidad y siente que nadie puede ver por él, ni autoridades, ni ciudadanos, ni nadie. Se llegó a la conclusión terrible de que desconfiamos los mexicanos de los mexicanos mismos, y que eso es lo que hace que los sistemas de partido operen paralelamente, se enriquezcan, y que los empresarios, que este 1% se quede con toda la riqueza, al menos económica y de recursos del país, porque algunos pensamos que la riqueza no es material, pero bueno, ver este tipo de análisis de nuestro país es dolorosísimo. Es muy doloroso, y todos los partidos políticos en la mesa se echaban la pelotita unos a otros, y yo me quedé pensando, y bueno, ¿y cuándo los señores van a hacer la crítica de que deben de dejar de costarnos dinero, al menos? Nos cuestan tiempo, dinero, esfuerzo, basta. O sea, el sistema de partidos es caduco, es obsoleto, no está dando resultados. Tú lo dices muy bien, los sistemas que han implementado como partidos políticos, ya señores, ya no nos funcionan, y los seguimos manteniendo. Seguimos manteniendo este 1% de políticos ricos con un descaro y una sinvergüenzada que ahora, pues hasta mientras yo soy gobernador, pongo a mi hijo como alcalde. Es el colmo, con tu dinero, Dora, con el mío, con el de todos los veracruzanos. Y vaya, el dinero es lo de menos, el esfuerzo y el trabajo para producir esto, para mantener un montón de parásitos que como lo dices ahorita, ya ni siquiera sabemos qué ideologías son. Si se junta, por lo menos antes estaba gráficamente entendida la geografía política del centro, izquierda y derecha. Hoy ni eso. Hoy no sabemos si vienen aquí los de izquierda a aplaudirle a Venezuela, pues que se vayan a vivir a Venezuela, y los venezolanos critican a los mexicanos que tiene toda una estructura morena operando allá con dinero de los mexicanos. Entonces la situación se pone complicada. Yo en este momento agrego estos datos para que usted que nos escucha es quien tiene el mejor juicio. Pero sí, en resultado, en esta mesa de análisis de diálogo para el déficit democrático, nos dábamos cuenta que los políticos no vienen de Marte, salen de nuestras familias, están sentados en la casa, criados por mamá y por papá. Entonces, la solución y el problema está en nosotros. Sí, fíjate, totalmente, yo coincido, la solución está en nosotros y en nosotras. ¿Por qué? Porque ¿cómo rompemos este círculo vicioso que tú, Duani, comentas? Porque es un círculo vicioso.
de tener mucha pobreza y de que sigan ganando los políticos y las políticas que mantienen estos sistemas donde estamos con tanta pobreza y con tanta inseguridad, porque el mismo pueblo sigue votando por esta gente, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. ¿Cómo lo rompemos? Yo creo, no es que tenga como la bola mágica y no me parece que no estamos inventando el hilo negro. Ya ocurrió en países donde sí han avanzado a una mejor distribución de riqueza y una mayor seguridad pública. ¿Cómo lo han hecho? Es con sistemas que le den más participación a la gente, es decir, con sistemas donde la gente tome más decisiones y tenga más participación, donde haya plebiscitos que sí funcionen, que sí se hagan de verdad. Cuando la gente empiece a evaluar a sus políticos, a sus gobernantes y sí los quite cuando no funcionen. Que lo que no se evalúa no se puede mejorar. Cuando sí se castiguen y cuando estos plebiscitos y referéndums sean realidad. Y cuando la gente que nos escucha y nos ve de verdad asuma esta responsabilidad de participar. Ir a votar no es suficiente. Ir a votar es importante porque decidimos quién gobierna, pero no es suficiente. Tenemos que avanzar como ciudadanía. Yo creo que el cambio nunca vendrá de arriba. Es decir, estos gobernantes y estos partidos no van a decir, ay sí, hombre, vamos, ya no me den dinero. Ya no me den dinero, ya me voy, yo ya no juego, esto ya no me gustó. No, pues al contrario, el poder económico y político así funciona, así ha funcionado históricamente. Asumo el poder y busco la manera de conservar el poder. Así funciona el poder. El asunto aquí es que para que haya realmente un cambio es que tiene que venir desde abajo. La sociedad se tiene que organizar, no nada más nos tenemos que organizar, tenemos que avanzar en el análisis, en la reflexión, tenemos que salir a votar y a decidir, pero a decidir, entonces aquí sí, en una exigencia y en un análisis de qué sistema me ofrecen, los que quieren gobernar. Vaya, ser ¿no? más ciudadanos. Así es. Lo dices muy así bien. es. Rodrigo Ramírez Tarango dice, colaborador del Heraldo de Chihuahua y profesor en la UACH, quien le mando un saludo porque siempre está atento de antena, dice algo muy cierto. Dejemos de pensar que en el momento en el que sufragamos, ya cumplimos. No, es el inicio. El primer pasitito, muy chiquito. Muchas gracias a Yolanda González que nos manda que llama y nos manda o WhatsApp o llamada. Dice que ahorita comentamos que Poleski es una persona muy inteligente y nos cuestiona, dice, no, qué inteligente va a ser. Si en algún programa de radio con Rhys Healy dijo que ella maneja 3 constancias de nacimiento porque no se llama como dice que se llama y que tiene esos privilegios de la clase política. Pues sí, así es. Es una cuestión de seguridad y de violencia familiar. Así es. Nos vamos a ir a un corte y venimos en el cachito que nos queda para ver Cuauhtémoc, porque no quiero que te me vayas sin que veamos Cuauhtémoc. Vamos a corte y venimos.